Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13 nos dice que vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Como todos sabemos, las amenazas y peligros que nos rodean son de una exquisita sutileza y a la vez de un enorme poder destructor, ya que en general, como hemos comentado en sermones anteriores, la Iglesia no tiene identificado a su enemigo, y es un enemigo que además se disfraza dependiendo de la época histórica en la que nos ha tocado vivir, con lo cual la sutileza del engaño es mayúscula. Debido a esta situación, Dios nos ha dejado en su palabra todo lo que necesitamos saber, y este libro forma parte del canon de las Sagradas Escrituras para que hagamos frente a todas las amenazas y ataques que hacen tanto daño al pueblo de Dios y a cada uno de los creyentes. Las Escrituras nos van a dar la luz que necesitamos para discernir la verdad del error, y por lo tanto tenemos que estudiarlas con rigor para que podamos tener esa sensibilidad y discernir lo que viene del error, del engaño y de la mentira respecto a lo que es la verdad en la cual deben estar sustentadas y fundamentadas nuestras convicciones. La enseñanza de este libro tiene como objetivo robustecer nuestra fe, porque ya sabemos lo que dice la Escritura, que la fe viene por el oír. Por eso nos alerta Juan al inicio de esta gran carta diciéndonos: bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Por lo tanto, se nos advierta que estemos atentos y que pongamos por obra lo que aquí se nos está exponiendo. En el Salmo 19 el salmista nos dice que la palabra de Dios alumbra los ojos y hace sabio al sencillo. Nos provee de todo lo que vamos a necesitar para andar en este mundo. Dice también que da sabiduría al simple. Y en otro lugar compara la Escritura con una lámpara que ilumina el camino por donde debemos andar. Por lo tanto, tenemos que recurrir a las Escrituras continuamente para saber dónde estamos y cuáles tienen que ser las convicciones en las que fundamentar la fe que ha sido dada una vez a los santos. Aunque para muchos sea un libro incomprensible, la Biblia no es un libro incomprensible. Es cierto que hay algunos pasajes que son difíciles de entender y por eso Dios nos ha dado toda la Biblia para que los pasajes oscuros sean aclarados a la luz de los más abiertos a nuestros ojos. Y los textos que aparecen en el libro de Apocalipsis parecen que están velados, pero ya estáis viendo que cuando nos introducimos con rigor a estudiar las Escrituras y empezamos a irnos a los contextos donde tiene que ser enseñada esta doctrina, podemos ver cómo las Escrituras se nos abren y empezamos a ver luz allí donde parecía que solamente había oscuridad. El texto que hoy vamos a estudiar se sitúa en el contexto del día del juicio y lo que implicó para Cristo la salvación de los suyos, para que en este día final en el cual estamos estudiando ahora en el libro de Apocalipsis, cuando la muerte y el Hades entregan a sus muertos, todos puedan comparecer ante el tribunal de Cristo, donde los libros serán abiertos y será para vergüenza y confusión de muchos y para tomar posesión de la herencia eterna para otros. Una de las cosas en las que insisten las Escrituras es en la exhortación que se nos hace a los creyentes para ser fieles a Dios en medio de los sufrimientos y las pruebas que vamos a tener que padecer mientras que estemos en este mundo por causa de la fe, no por causa de ser unos delincuentes. No, por causa de la fe. Es decir, por causa de la fe tenemos que decir a muchas cosas que no y tenemos que decir a muchas cosas que sí. Y esto nos va a provocar muchas situaciones de conflicto. De ahí que podamos ver en el ejemplo de Cristo una ilustración de que este asunto del sufrimiento era importante. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En este mundo caído en el que estamos, el sufrimiento es inevitable para todos los hombres. Pero los creyentes llevan un sufrimiento añadido y adicional por causa de la fe, porque la fe nos va a traer muchos problemas. Cuando nosotros nos pongamos a defender la fe a la hora de tomar decisiones en cosas que hacen los impíos y que nosotros no podemos hacer, a la hora de tomar
una posición en cuanto a una corriente de pensamiento ante la cual todo el mundo va y nosotros no vamos pensando como ellos están pensando, esto nos va a provocar sufrimiento y vamos a tener que exponernos a multitud de batallas. Por lo tanto, aquellos que son creyentes y creen que en este mundo no van a sufrir porque son creyentes, si creen que no van a librar ninguna batalla porque son creyentes, se equivocan por completo y van a acabar completamente frustrados al ver cómo no encajan lo que tienen en su mente con la realidad. Porque la realidad es que vamos a tener pruebas sin descanso y vamos a estar sometidos a aflicciones sin descanso. El ejemplo que tenemos en la experiencia de nuestro Señor es el sufrimiento por causa de la fe. Porque no olvidemos que a nuestro Señor Jesucristo lo ejecutaron por causa de la fe. Y esa es la experiencia de los creyentes en mayor o menor medida a lo largo de la historia. Por causa del Evangelio, los creyentes han padecido unos persecución, otros aflicciones, otros tribulación, otros no han podido trabajar en ciertos sitios que les hubiera gustado trabajar y por causa de la fe no han podido hacer muchas cosas. Por lo tanto, a lo que nos expone la Escritura es que nosotros debemos decir no a muchas cosas que le agrada a nuestro corazón o que le agrada a los hombres que hagamos. Y cuando digamos no, esto nos va a traer muchos problemas, porque nuestro corazón querrá que sí, cuando el principio dice que no. Y los que nos rodean querrán que hagamos algo y que corramos tras ellos en la misma disolución, y tendremos que decir que no. Nos dirán que somos muy legalistas, que somos muy fanáticos y mil cosas más, pero debemos estar expuestos a sufrir, expuestos y dispuestos a sufrir por el Evangelio. En otros casos tendremos que decir sí a muchas cosas que nos traerán sufrimiento. Vamos a tener que huir de las tentaciones. Y esto nos va a traer gran sufrimiento al corazón que desea algo que nosotros le negamos. Por lo tanto, tenemos que tener dominio propio. Tenemos que decir sí a nuestro compromiso con Dios. Y esto va a limitarnos a hacer otras cosas que a nuestro corazón le gustaría, pero por nuestro deber no debemos hacer. Para traer luz a lo que Cristo hizo al morir por su pueblo, a fin de que los creyentes queden libres no de sus responsabilidades en este mundo, no de sus aflicciones en este mundo, sino queden libres del infierno y de la condenación eterna, a fin de que todo lo que se cierne sobre cada uno de los seres humanos que vienen a este mundo, sobre los creyentes, no se aplique y puedan ser declarados limpios y sin mancha delante del tribunal de Cristo en aquel día cuando sean juzgados, y también para despejar algunas dudas muy incrustadas en una cultura católica como es en la que vivimos acerca de lo que Cristo hizo cuando murió y a dónde fue su alma, vamos a introducirnos en un texto que nos puede dar luz sobre esta cuestión respecto a lo que muchos dicen que Cristo llevó a cabo en su muerte, donde se enseña a la gente generalmente que Cristo bajó a los infiernos para predicar a los espíritus encarcelados. Esto supondría que las personas, aunque hayan muerto, aún tienen la posibilidad de arrepentirse y por tanto tienen esperanza todavía después de muertos de entrar en el reino de los cielos. Porque el texto dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y claro, esos son los que están en el infierno, según algunos. Este texto que encontramos en 1 de Pedro 3:18 nos dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Así que nosotros que estamos ahora en el fin, en el día del fin, el día del juicio final, estamos estudiando todo el desarrollo que se abre ante nosotros en esta escena que nos ubica el capítulo 21 de Apocalipsis, el capítulo 20 sobre el juicio final. ¿Y qué es todo lo que encontramos aquí? Pues esto es lo que venimos estudiando durante los últimos domingos. En cuanto a nuestro texto de 1 de Pedro, vamos a responder a dos preguntas. ¿En qué sentido Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu? Y en segundo lugar, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados que Pedro menciona en el versículo 19? ¿Y cuándo les predicó Cristo? Porque realmente Cristo descendió a los infiernos para predicar a estos espíritus encarcelados.
Así que vamos a analizar estas preguntas que para muchos, dentro del contexto católico romano, les parece de lo más normal, o de otros sectarismos que también amenazan con esta enseñanza. ¿En qué sentido Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu? La expresión que aquí utiliza la Escritura cuando dice muerto en la carne no solo hace referencia a la muerte corporal de nuestro Señor, sino también al hecho de que su vida fue castigada por otros, fue sometida a un castigo severo por otros. Lo que Pedro está diciendo aquí no es simplemente que Cristo murió, sino que Cristo fue muerto, tal y como había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Su vida fue quitada con violencia y cruentamente, como era también necesario para los sacrificios. Todos los sacrificios tenían que ser degollados, tenían que derramar su sangre, porque la sangre era la vida y por lo tanto el derramamiento de sangre implicaba que se entregaba la vida. En una sorprendente profecía escrita en el capítulo 9 del libro de Daniel, 538 años antes de Cristo, Daniel no solamente anuncia el preciso tiempo del nacimiento del Señor, sino que profetiza también que a los 3 años y medio de haber comenzado su ministerio se le quitaría la vida al Mesías. Y el texto hebreo dice literalmente que el Mesías sería cortado, una expresión que en el Antiguo Testamento se usa para referirse a una muerte violenta. En el año 700, en Isaías 55:7, escribe Isaías que sería llevado como una oveja al matadero. Y en el Salmo 22, versículo 16, se dice más específicamente que le serían horadados sus manos y sus pies, lo cual mostraba una clara evidencia de la muerte por crucifixión. Cristo fue muerto en la carne. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol. Pero esa no es toda la enseñanza que nos muestra aquí el apóstol. Como resultado de sus sufrimientos, Cristo fue muerto en la carne, llevando sobre sí el pecado de su pueblo. Pedro nos dice también que Él fue vivificado en espíritu, y algunos interpretan esta expresión como una referencia a la resurrección del Mesías por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero fijaos que el texto no dice que Cristo fue vivificado por el Espíritu, con mayúscula. No, dice que fue vivificado en espíritu, que es otra cosa completamente distinta. La palabra vivificar es usada en la Escritura de varias maneras. Puede referirse a la acción de comunicar vida, como hizo Dios con Adán el día que fue creado, o puede ser para la restauración de la vida, como puede ocurrir en el caso de un muerto que es resucitado. Pero se usa también para transmitir una mayor medida de vida, no en el sentido de que una persona esté más viva de lo que estaba antes, sino en el sentido de que su vida adquiera un poder que antes no tenía. Algunos comentaristas entienden que es en este sentido en el que Pedro dice aquí que Cristo fue vivificado en espíritu. Como consecuencia de sus sufrimientos para la redención de su pueblo y en su calidad de Mesías, como el Dios encarnado, Cristo fue investido con el poder de impartir vida a todos los que creen en Él. Ese es su poder, impartir vida. Dice el comentarista John Brown: como una de las 3 personas de la divinidad, toda la vida y todo el poder era necesariamente inherente a su naturaleza. Pero como mediador, es decir, como el Mesías, esa vida y energía espiritual que lo hacen ser poderoso para salvar, son dones otorgados a Él por el Padre, como recompensa de su obediencia hasta la muerte, y como el medio de alcanzar el propósito final de su sacrificio expiatorio. Es a esto a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios 15:45 que así como el primer Adán fue hecho alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, fue hecho espíritu vivificante. Dios el Padre le concedió a Cristo, en su calidad de Mesías, el poder impartir vida espiritual a otros por medio de su Espíritu. Es Cristo quien imparte vida por medio de su Espíritu. Así que lo que pudo haber sido una manifestación de debilidad en la vida del Mesías, cuando le vemos crucificado, sin nadie a su alrededor, solo en aquella cruz, cuando todo parecía que Satanás había triunfado por fin sobre el Mesías porque lo tenía allí clavado, resultó que la muerte de Cristo fue el medio a través del cual nuestro Señor obtuvo la victoria más aplastante sobre las huestes del mal.
porque Cristo con su muerte mató la muerte y Cristo con su resurrección venció a los poderes del mal. Fue en base a su sacrificio aplicado por el Espíritu Santo, por lo que ahora todos los muertos espirituales pueden ser vivificados por el poder y la autoridad con la que el Mesías ha sido investido. Y esto es un resultado directo de su obra expiatoria como el Cordero de Dios. Es un poder que Cristo tiene para salvar a su pueblo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora bien, nos tenemos que seguir preguntando, ¿cómo lleva a cabo Cristo esta labor de impartir vida espiritual a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados? ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de aquellos hombres que Él ha llamado para que prediquen su poderosa palabra. Por medio de la predicación de la palabra de Dios, los muertos, cuando la palabra de Dios la usa el Espíritu Santo, los muertos vienen a la vida. Eso fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés. El Espíritu del Señor descendió sobre los discípulos, impartiéndoles el poder que necesitaban para llevar a cabo la labor que les había sido encomendada. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, nosotros predicamos las Escrituras. Pero esa labor de predicar sería completamente inútil, sería ineficaz sin la obra del Espíritu Santo. Esta parece ser la conexión que lleva a Pedro a decir en el versículo 19, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son? Nos preguntamos en segundo lugar, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados y cuándo les predicó Cristo? Si hay algo que queda claro en nuestro texto y fuera de toda discusión, es que sean quienes sean estos espíritus encarcelados, de alguna manera están conectados con el tiempo de Noé. Porque nos dice el texto, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Por el relato bíblico de Génesis sabemos que en los días de Noé la maldad del hombre había llegado al límite. En Génesis 6:5 se nos dice que en esos días la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era un tiempo en el que la violencia, la inmoralidad y un rechazo frontal a todo lo espiritual se manifestaba de una manera patente. No podemos pasar por alto que en Mateo 24:37 el Señor dice que la condición del mundo en su segunda venida será similar a la de los días de Noé, donde cada cual hacía lo que le parecía, siguiendo las inclinaciones de su malvado corazón y dejándose arrastrar por la inmoralidad, y la inmoralidad tiene que ver con atentar con todos y cada uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, dice el Señor, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Durante 120 años estuvo anunciando Noé a su generación que Dios enviaría un juicio sobre la tierra, y no le creyeron. Noé se dispuso a construir un arca que sirviese como refugio para todo aquel que quisiera salvarse, y no le quisieron escuchar. Durante todo este tiempo, este hombre se dedicó pacientemente a hacer 3 cosas. Fijaos qué 3 cosas más interesantes. La primera, trabajar para proveer el sustento de su familia. La segunda, predicar la palabra de Dios. Y la tercera, construir un barco tipo ataúd para dar testimonio. Y durante 120 años nadie quiso escuchar. Dice la Escritura que los hombres se burlaban de Noé. Es lógico que se burlasen, porque hasta ese momento no había llovido en la tierra. No había llovido en la tierra. Y el mar se encontraba
muy lejos de donde ellos estaban. Por lo tanto, lo que Noé les estaba anunciando, el juicio que Noé les estaba anunciando, a sus mentes no tenía sentido. Noé estaba loco y por lo tanto se burlaron de Noé. Pero Noé perseveró y perseveró y perseveró. Durante esos 120 años siguió haciendo lo que Dios le había mandado hacer: trabajar, predicar y construir. Las tres cosas. Muchos solamente se dedican a predicar, de lo demás se olvidan. Otros se ponen a construir y se olvidan de predicar. Y otros solamente trabajan y se olvidan de que hay que predicar y hay que construir. Son las tres cosas las que tenemos que hacer, todos nosotros. Noé vemos que fue responsable delante de Dios sobre aquello que tenía que hacer, en contra de todo el mundo que le rodeaba. Y esto nos pone sobre aviso a nosotros, que también somos llamados a cumplir con un propósito específico al que nos expone la palabra de Dios. Nos tenemos que preguntar si tomamos algo del ejemplo que Noé pudo hacer en su tiempo. Se dedicó con tesón a cumplir su deber en obediencia a Dios, trabajando, construyendo y predicando. Sin embargo, y a pesar de anunciar el juicio de Dios, nadie entró en el arca salvo Noé y su familia. Y por supuesto, como nadie quiso entrar, nadie se salvó, excepto Noé y su familia. Es de esas personas que perecieron en el diluvio de las que Pedro está hablando en el versículo 19. Estos hombres y mujeres están ahora encarcelados, esperando el día del juicio. Pero tuvieron la gran oportunidad de escuchar la palabra de Dios, cuando todavía había esperanza para ellos, y no quisieron. No quisieron. Lo que Pedro quiere destacar es que el mismo Espíritu de Cristo, que hoy capacita a los siervos de Cristo para predicar el Evangelio, el poderoso Evangelio de Cristo, es el mismo que capacitó y sostuvo a Noé durante 120 años para predicar a los hombres de su generación. Es el mismo Espíritu. Los resultados para Noé no podrían ser más patéticos, pero Noé no dejó de hacer lo que debía. 120 años, sin que nadie le escuchase, pero Noé persistió. Fijaos lo que dice el mismo Pedro al respecto unos capítulos antes, en 1 de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y lo que está haciendo Pedro es conectar aquí el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas del Antiguo Testamento con el Espíritu Santo que hoy capacita a los siervos del Señor que predican el Evangelio. Es el mismo Espíritu, es el mismo Cristo quien por medio de su Espíritu capacita a sus siervos para predicar el Evangelio. En ese mismo Espíritu, es a lo que se está refiriendo Pedro, Cristo fue y predicó a través de Noé a toda aquella generación que murió en el diluvio. Esos espíritus que ahora están encarcelados esperando el día del juicio, donde el mar, como estamos viendo en nuestro texto, entregó a sus muertos y el Hades entregó a sus muertos. Pero en el momento en que se les predicó, tuvieron la oportunidad de salvarse y conscientemente la rechazaron. La paciencia de Dios les esperó 120 años. 120 años de paciencia. Pero una vez se agota la paciencia divina, se acabó la salvación. Se acabó la salvación. Más adelante, en 2 de Pedro 2:5, Pedro nos dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Lo interesante de este texto es que la palabra griega, que nuestra versión Reina Valera traduce como pregonero, es el sustantivo del mismo verbo que se usa en 3:19, el texto que nos ocupa también, y que se traduce como predicó. Estuvo anunciando, estuvo proclamando, estuvo avisando, estuvo amonestando, advirtiendo. Noé predicó sostenido por el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo que estaba en él, y lo hizo con las palabras que Cristo puso en su mente y en su corazón.
De modo que Cristo mismo testificó a la generación de antes del diluvio a través de Noé, de la misma manera con la que Él ha estado trayendo su palabra a través de todas las generaciones, por medio de los hombres que Él ha puesto para dirigir a su pueblo. Antes lo hizo, como todos sabemos, por medio de sueños, de revelaciones y de visiones. Pero ahora ya que tenemos la Biblia, Dios ya no se manifiesta por medio de visiones, de revelaciones y de visiones. Lo hace a través de la palabra escrita, que es la que nos ha dejado para nuestra edificación. Cuando los hombres llamados por Cristo predican con el poder de Cristo la palabra de Cristo, el Espíritu de Cristo usa esa predicación para hablarle al corazón de los perdidos, y entonces los salva. Este interés apuntar hacia dos textos bíblicos antes de concluir. En Lucas capítulo 10, versículo 16, nos dice allí el Señor: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y esto lo dijo el Señor en el contexto de la comisión de los 70 que envió a predicar por todas las ciudades de Israel. Y en Efesios capítulo 2, versículo 17 nos dice que vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por lo tanto, vemos cómo todo va en conexión con el Espíritu de Cristo y cómo Dios sigue llamando por medio del Evangelio, por medio de la predicación de su palabra, a aquellos que van a escuchar su voz y que van a venir al redil. Hemos visto entonces en qué sentido Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hemos visto la identidad de estos espíritus encarcelados y en el tiempo en el que Cristo les predicó. Y ahora, para concluir, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Y eso qué tiene que ver con ese tema de Apocalipsis? En primer lugar, debemos recordar que Cristo, siendo como es la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, nunca ha estado ni estará limitado por el tiempo. Él mismo le dijo a los judíos en Juan 8:58: antes de que Abraham fuese, yo soy. No antes de que Abraham fuese, yo era. Ni yo seré, ¿no? Nuestro Señor es el mismo ayer y hoy por los siglos. Se nos dice en Hebreos 13:8. El tiempo no implica para Él lo mismo que para nosotros. Por eso puede prometer a sus discípulos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos en el fin del mundo. El día del juicio, estamos asistiendo a lo que nos abre el libro de Apocalipsis en el día del juicio, cuando se está llevando a cabo el juicio final. Así como Cristo estuvo con Noé, capacitándole para hacer la labor que se le encomendó, obrando en su espíritu para que no desmayara a pesar de la dureza del corazón de aquellos a quienes tuvo que ministrar durante 120 años. De igual manera, lo que nos está prometiendo es que Él está hoy con nosotros y nos da el poder, la capacidad y nos da su palabra para ponerla a trabajar y para que podamos perseverar en todo aquello que Él pone delante de nuestra mano. Pero Cristo no solamente está limitado por el tiempo, tampoco está limitado por el espacio. Él prometió a sus discípulos que donde estén 2 o 3 congregados, allí estará Él en medio de ellos. No importa que sea aquí, en Pakistán, en Australia, donde quiera que el Señor nos envíe a servirle, donde quiera que estemos ubicados, donde quiera que tengamos que afrontar dificultades en su nombre, el Señor ha prometido estar en medio de los suyos, cuando se congregan como iglesia. Y les promete darles su consuelo, su presencia y la gracia de su Espíritu. Todo esto es lo que Dios promete cuando se reúne su pueblo para un tiempo de adoración. En segundo lugar, nuestro texto también nos alienta a seguir adelante a pesar de las dificultades a las que nos tengamos que enfrentar. Y nos recuerda que es mejor sufrir ahora, decirle no a nuestro corazón que siempre quiere más y más y quiere irse por los derroteros del mundo, y nosotros tenemos que restringir todo esto para someternos en obediencia a Cristo. Mejor es sufrir ahora en el camino que nos lleva al cielo que tener que sufrir después por seguir el camino de los incrédulos que va directamente a los infiernos. Estos hombres del tiempo de Noé seguramente estaban y se encontraban muy contentos y tenían un gran divertimento burlándose del siervo de Dios que les advertía del diluvio. Sin duda se mofaron de él, sin duda se rieron mucho. Estoy seguro que hoy no se ríe ninguno. Su risa se convirtió en llanto al notar las primeras gotas de lluvia en un momento
no lo olvidemos, en el que la puerta del arca ya se había cerrado para ellos y era imposible abrirla porque Dios cerró la puerta. No la cerró Noé, la cerró Dios. Y por lo tanto la puerta que Dios cerró no se podía abrir. Por mucho que suspirasen, clamasen, gritasen, nadie podía abrir la puerta. Y por lo tanto todos murieron. Estos hombres y mujeres no han vuelto a reír nunca jamás. Y siguen en sus prisiones de oscuridad, aguardando con angustia la llegada del juicio final y su destino eterno, en un lugar donde no existe la esperanza. No existe la esperanza. Fue muy divertida la vida. Tuvieron en poco las advertencias de Noé. No quisieron escuchar, no quisieron actuar, no quisieron nada de lo que el Espíritu de Cristo les decía por medio de Noé. Por lo tanto, como ellos no quisieron, pues están donde ellos quisieron estar. Porque ellos determinaron que querían estar ahí, pues ahí están. Noé no tuvo muchas diversiones en su tiempo. Proveyendo para su familia, trabajando en el arca y predicando, no tenía mucho tiempo de ocio. No puso excusas para no tener que construir el arca, ninguna. Se dedicó con absoluto rigor a cumplir el mandato de Dios, con firmeza. No argumentó: qué cansado estoy, qué mala noche he pasado, tengo que ir de compras con mi familia. Noé proveyó para los suyos, construyó el arca y predicó. Creo que nos deja un ejemplo bastante claro de lo que es un hombre de Dios. Efectivamente, la vida cristiana tiene un costo. El asunto es si tú estás dispuesto a pagarlo como lo estuvo Noé. Noé fue útil para su generación. El asunto es si cada uno de los cristianos es también útil a su generación. Es por eso que Cristo dijo en Mateo 11:12 que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan, porque se necesita coraje, valor y determinación para permanecer en el camino de la fe, porque es un camino de los valientes, no de los cobardes, de los valientes. No en balde en Apocalipsis 21:8, que ya estudiaremos en las próximas semanas, se conecta la incredulidad con la cobardía, y son precisamente los cobardes los que encabezan la lista de los ciudadanos del infierno. Ahí están, el ejército de Saúl que veíamos antes, ahí está, el ejército cristiano. Dice Apocalipsis 21:8 que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Todos diremos: yo no soy homicida, ni hechicero, ni idólatra. La lista la empiezan los cobardes. Por lo tanto, nos tenemos que mirar al espejo para ver si nosotros formamos parte del ejército de los cobardes. La vida, como sabéis, se nos presenta, y esto es lo que nos ha estado exponiendo este gran libro durante muchas de sus secciones, se nos presenta como la gran Babilonia, con sus múltiples placeres, con sus increíbles fantasías al alcance de la mano, fomentando el deseo del corazón, la avaricia. Solo tienes que tomarlo y disfrutar. Pero ¿no os dais cuenta que esa fue también la tentación a la que Satanás sometió al Señor? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El asunto es que estas mismas palabras también se las dice el Señor a muchos, se las dice Satanás a muchos cristianos, y los cristianos no actúan como el Señor, con valor y determinación. Los cristianos se ponen de rodillas e inclinan su cabeza, porque evidentemente todas las cosas del mundo son muchas cosas para satisfacer el deseo del corazón, y por lo tanto menosprecian a Cristo, a su palabra y al testimonio. Como muchos no identifican el deseo de su corazón, como muchos no creen que su pereza les domina, como muchos no quieren entender que son inútiles en el reino de Cristo, no parecen darse cuenta de que están en medio de un ataque orquestado por Satanás y que les está destruyendo. Ellos creen que todas las cosas que les ocurren en el mundo es de lo más natural,
Y entonces, porque como todo lo que ocurre en el mundo es de lo más natural, acceden tranquilamente a ponerse de rodillas delante de Satanás. Sin embargo, continuamente se nos advierte en las Escrituras del alto coste de servir a Cristo. ¿Por qué dirá la Escritura que hay un alto coste en servir a Cristo? Así que no olvides que es mejor padecer ahora haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que padecer después los horrores eternos del infierno por haber hecho mal o por no haber hecho absolutamente nada. Los cobardes. En tercer y último lugar, este pasaje nos alienta al recordarnos que no siempre es una desventaja estar en la minoría. Esta es una de las enseñanzas que nos muestra aquí la Escritura. Los libros se abren. Están los libros en los cuales hay muchos condenados, y aparte hay uno solo de la vida. Los libros, en plural, de los condenados, en singular, de la vida. En el caso de Noé, también nos muestra la misma situación. No siempre es una desventaja estar en la minoría. En los años previos al diluvio, el mundo estaba dividido en dos grupos. En uno de los grupos había solo 8 personas. En el otro grupo estaba el resto de personas que vivían en el mundo. Pero esos 8 fueron los únicos que se salvaron. Los únicos. Por lo tanto, parece que no es una desventaja estar en minoría, en algunos casos. Aquí en Madrid hay también 2 grupos de personas. Vivimos en Madrid casi 7 millones de personas. Y fijaos cuán pequeño es el número de aquellos que se reúnen en este día para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vuelve a haber 2 grupos. Si algo ha demostrado la historia del hombre hasta la saciedad, es que la mayoría no siempre tiene razón. Dios le dijo a Noé que vendría un diluvio sobre la tierra. Él y su familia le creyeron, y a pesar de tener todas las evidencias en contra, porque jamás había llovido y porque el mar se encontraba lejos, Noé actuó de acuerdo a lo que Dios le había mandado. El resto de los hombres, como nunca habían visto llover, permanecieron incrédulos porque no lo vieron con sus ojos. No era algo que estaba en su experiencia, por lo tanto lo negaron. Unos confiaron en sus experiencias, dejándose llevar por los apetitos de la carne. Otros decidieron confiar en Dios y en su palabra. Y por lo tanto recibieron la retribución de su fe y su confianza. La verdad sigue siendo la verdad, aunque nadie la crea. Como todos sabéis, hasta la Edad Media, pocos marineros se atrevían a alejarse de la costa porque creían que la tierra era plana. Y como era la tierra plana, al final de ese plano había un abismo y ya ahí no había quien volviese. Caías al abismo. Pero resultó que Colón vendió la idea de que esto no era así. Y de que según algunos estudios la tierra no podía ser plana, sino que a lo mejor era casi redonda. Convenció a los reyes católicos para que le pagasen su gran hazaña, y España quiso conocer lo que había más allá y llegó a América. Pregúntate, por tanto, ¿cuál es la base en la que se sustentan tus creencias? ¿En la autoridad de quién estás descansando para creer lo que crees? Porque hay 2 cosas que son absolutamente ciertas: que hoy estás en el mundo y que algún día no vas a estar más. Que esto tiene punto final. Pero lo que vas a encontrar después de tu partida, solo Dios lo sabe. Y Dios ha tenido en su misericordia el propósito de revelárnoslo en su palabra. Y así, cuando abrimos las Escrituras, vemos cuál es el fin del hombre. Y vemos qué es lo que hay después de la muerte. Y vemos que hay un día de juicio final. Y vemos, como estamos asistiendo, a que en ese día se abrirán los libros y seremos expuestos ante el gran tribunal de Cristo. Por lo tanto, ¿qué harás con la palabra de Dios que has escuchado hoy? Y quién sabe cuántas veces más podrás hacerlo a lo largo de tu vida. Porque rechazar el Evangelio de Cristo no es rechazar al predicador de la iglesia o al pastor, es rechazar al Cristo que ha comisionado a sus siervos para que proclamen en este mundo el Evangelio. Por tanto, Cristo hoy nos sigue hablando. El asunto es qué vamos a hacer nosotros con la palabra que nos es predicada. Así como la puerta del arca se cerró al mandato de Dios y ya no pudo ser abierta hasta que pasó el diluvio, así también hay un día en el que Dios cierra para siempre la puerta de su misericordia para aquellos que rechazan la verdad de su palabra y para aquellos que rechazan al Salvador que esta palabra proclama. Si Cristo no es lo más importante en tu vida,
Es decir, todos decimos que somos cristianos. El asunto es, hay que ver dónde está Cristo dentro de nuestro baremo de cristianos. Si Cristo no es lo más importante en tu vida, si hay otras prioridades entre las cuales Cristo no se encuentra, si su palabra ocupa una posición que desde luego no es la primera, si hay otros dioses que son adorados en el lugar de Cristo, si son los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida los que te tienen atado, empieza a plantearte la posibilidad de que en vez de estar con aquellos 8 que se salvaron, quizá puedas estar con los miles que siguieron los deseos de su corazón y no prestaron oído a la palabra de Dios predicada por Noé. Porque si haces esto, luego no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Asegúrate de no caer en la tentación y en el lazo de creer que todo está bien cuando resulta que todo está mal. Asegúrate de tener oídos para escuchar la amonestación y la proclamación del Evangelio que cada semana recibes desde este púlpito. Asegúrate de estar junto a aquellos que con sinceridad de corazón proclaman el nombre de Dios y le sirven. Asegúrate de que hoy, que las puertas del cielo, las puertas del arca, todavía están abiertas, tienes la seguridad de que tus pecados han sido perdonados por el sacrificio de Cristo. Tienes la seguridad de que en tu impotencia has clamado para que te salve y que desde luego tienes la seguridad de que has encontrado en Cristo la paz y el perdón. Asegúrate. Asegúrate también de que tu vida esté en consonancia con las enseñanzas de las Escrituras y de que en ti se manifiesta el fruto del Espíritu, para evidenciar con esto que tu fe es genuina, que tu testimonio es sincero, que descansas en el único que te puede salvar, porque hoy la puerta está abierta. Así que para todos aquellos que están seguros de estas cosas, cuántas gracias le tenemos que dar a Dios por su amor infinito, por habernos dado en Cristo los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, por habernos dado vida juntamente con Cristo, por habernos reconciliado con Cristo y por habernos salvado de una muerte segura, de manera que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Así que cuando Cristo venga en su reino con sus ángeles para llevar a cabo el día del juicio y podamos asistir como Juan a aquel gran evento donde los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios ven cómo los libros son abiertos y ven cómo otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y cómo fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, cuando ocurra esto, nosotros seamos ya declarados justos, porque creímos, vivimos y morimos abrazados a Cristo, nuestro Salvador, manteniendo viva la fe y la esperanza, haciendo frutos para el reino de Cristo y actuando como se esperaba de aquellos a quienes Dios llamó por su gracia. Asegúrate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Asegúrate. Vamos a terminar en oración.